Agrega 3 cuentas e ingresa la aguja por la misma cuenta de donde sale el hilo. Vamos a necesitar Miyuki 11-0, 3 piezas de hilo chino, aguja, hilo nylon transparente. Comencemos. Pasa la aguja 2 veces por la cuenta de tope. Toma 3 cuentas. Pasa la aguja de arriba hacia abajo por la tercera cuenta. Te debe quedar con forma de una T. Toma una cuenta y pasa la aguja hacia arriba por la cuenta marrón. Toma una cuenta y pasa la aguja hacia abajo por la cuenta dorada. Toma una cuenta y pasa la aguja hacia arriba por la cuenta marrón. Toma una cuenta y pasa la aguja hacia abajo por la cuenta dorada. Y así continuamos hasta completar 5 cuentas marrones arriba y 5 cuentas doradas abajo. En este punto hacemos intercambio de color. Es decir, las cuentas doradas van arriba y las cuentas marrones van abajo. Aquí volvimos a intercambiar los colores. En este lugar volvimos a intercambiar los colores. Las cuentas doradas arriba y las cuentas marrones abajo. Cuando estés en la tercera cuenta del marrón, tomas 3 cuentas doradas y la pasas por la misma cuenta de donde sale el hilo. Y regresas a la misma cuenta marrón. Después continúas con el tejido completando las 5 cuentas. Aquí inviertes los colores. Amarillo abajo y marrón arriba.
En este lugar volvemos a invertir los colores. Aquí invertimos los colores. En este punto giré el trabajo, pero si deseas, puedes seguir como estaba antes. Tomas 3 cuentas. Ingresas la aguja por el mismo lugar de donde sale el hilo. Y regresas hacia la misma cuenta marrón. Continuamos con el tejido. Para la argollita tomamos 8 cuentas. Pasa la aguja por las cuentas nuevamente para reforzar. Pasas la aguja por dentro de las cuentas. Un pequeño nudo. Y cortas el hilo. Lo mismo hacer en el otro extremo de la pulsera. Toma una pieza de hilo chino y dóblalo en 2. Ingresa las puntas por la argollita de la pulsera y lo pasas por el centro del bucle formado por el mismo hilo. Le haces un nudo para darle mayor estabilidad. Para acomodar el hilo puedes ayudarte de una aguja. Y haces otro nudo al final del hilo. Lo mismo haces en el otro extremo de la pulsera.
Dobla la pulsera en dos. Tomas una pieza de hilo chino y lo doblas en dos, con una punta más larga que la otra. Lo colocas sobre los hilos de la pulsera. Tomas el hilo más largo y comienzas a enrollar de derecha a izquierda, así, de esta manera. La punta del hilo la pasas por el bucle y jalas a la vez que jalas la otra punta del hilo. Finalmente, cortar. Y quemas las puntas.